¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Cómo se producen los tornados? ¿Por qué se están desapareciendo los glaciares en Chile? ¿Es verdad que existe un zorro que vive en la isla de Chiloé? ¿Cuántos pueblos originarios hay en Chile? ¿En dónde están? Yo quiero saber todas estas cosas y muchas más. ¿Y saben qué? Existe un lugar donde científicos y científicas están dispuestos a contarnos sobre estos temas para que todos podamos saber un poco más. Ciencia Abierta de Explora RM Sur Poniente realizó encuentros científicos online durante el 2020 para todo público. Gracias a la participación de profesores y profesoras, estudiantes de todas las edades y la comunidad de toda la región metropolitana Sur Poniente, pudimos aprender sobre temas fascinantes, hacer preguntas, reír, sorprendernos y compartir. Se realizaron 36 encuentros, a los que asistieron más de 700 personas y pudimos llegar a más de 22.000 personas en nuestras redes sociales. ¿Te quieres sumar? Cuentos, encuentros científicos, talleres, diálogos y mucho más son los contenidos que puedes encontrar en Ciencia Abierta. Profesores, científicos, estudiantes y público general están invitados a participar en esta gran comunidad de aprendizaje. Niños y niñas, los esperamos en Ciencia Abierta 2021. La Biblioteca Fernández Montesus de Valor presenta Conversaciones sobre la Tierra, un espacio creado por Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, Explora RM Sur Poniente y la Biblioteca Central de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas a una nueva entrega de conversaciones sobre la... Está temblando, parece. ¿En serio? Oh, No, pero tranquilidad, tranquilidad, si no va a pasar nada. ¿te dan miedo los temblores, Dani? Oh, sí, igual me da un poco de miedo. Pero Javier, Sebastián, dijimos que no iban a hablar antes de que los No, presentara. pero Dani, si ya nos presentaste, pues si dijiste que está temblando. Nosotros, esa Ya, es nuestra batiseñal para aparecer. la batice. Sí, Está claro. temblando y pum, llega Javier y se va. Y bueno, en realidad, pero me van a tener que esperar un minuto porque no los voy a presentar sin antes dar la bienvenida a nuestro intérprete en lengua de señas, Meliton Bustinza, que nos acompaña esta tarde. Bienvenido, Meliton, muchas gracias. Y ahora los voy a dejar con un par de geofísicos muy capos, muy entusiastas y también divulgadores científicos y creadores de Está Temblando Podcast. Ellos ahora nos van a presentar Sismopop, cuentos y verdades detrás de los terremotos en Chile. ¿Cierto? Así Cierto. es. Bien, Gracias, los Daniela, dejo. por tremenda presentación. Mucho título. ¿Sí o no, Javier? Mucho, mucho. Bueno, sí, como dijo Daniela, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas todos a esta nueva versión de Ciencia Abierta. Hoy día nos vamos a enfocar más en todo lo que está pasando bajo nuestros pies. Y por eso quisimos llamarle, nos costó encontrar el título para esta presentación, pero al final le llamamos Sismopop. Porque quisimos ahí nombrar algunas cositas, unos cuentos y verdades de todo lo que pasa en Chile. Pero igual fue difícil al final, pues, Javier, con el Fue terremoto de súper México. complicado. Sí, fue Parte con súper el complicado terremoto de porque México. es que hasta última hora tuvimos que cambiar toda la programación que teníamos. Tremendo terremoto ayer en México. Bueno, ya hablaremos un poquitito de eso. Sí. Pero lo que nos convoca hoy día, como presentaba Daniela, Javier y yo somos geofísicos de la Universidad de Chile y estamos hoy en día haciendo nuestros doctorados en el mismo tópico y tenemos un podcast y por eso hoy quisimos venir a hacer un podcast en vivo.
Eso, ¿qué tal? ¿Qué preguntas vamos a hacer hoy día? Bueno, hay varias preguntillas que de repente saltan. Sí, salen naturalmente. Sí. Por ejemplo, ¿sabías tú, Javier, que alguna vez en Chile se logró predecir un gran terremoto? Un Me terremoto está así, ahí. grande, sí, fue Y posible. se predijo, entonces todo lo que sabemos está mal. Así como, Siempre nos para qué dicen que siguen los estudiando terremotos esta no se cuestión? pueden predecir. Sí, Sí, qué sí, pero loco. hay un detalle detrás. O, por ejemplo, ¿una réplica puede ser más fuerte que el sismo principal? Esa es otra pregunta que también de repente surge, ¿no? O Sí, hay un mito bien famoso de que para que no se venga un terremoto grande hay que sacar la estatua de Cristo. ¿Será verdad eso o no? Bueno, esa parece que es chilena nomás. sí, no sé, no sé, algo raro hay detrás. Pero hay otra cosilla que también es interesante, que es respecto a la cultura mapuche. Y yo sé que tú, Javier, tú sabes, tú nos puedes contar ¿En un serio? poquito más. Sí, creo ¿Es que sé verdad que algo. sabían qué hacer durante un terremoto? ¿Es verdad eso? Es que nuestros pueblos originarios ya tenían toda la película bastante clara, mucho mejor que... No, en realidad no, mucho mejor, pero la tenían tan clara como hoy en día los científicos tratan de buscar alguna, o tienen alguna observación en el terreno, por ejemplo, de qué pasa después de un gran terremoto. Y es que a lo largo de la historia han aparecido diferentes mitos, diferentes leyendas y cuentos populares en realidad en torno a los terremotos. Y a lo largo de esa historia también está nuestra cultura ancestral, ¿cierto? Y en este caso en particular es nuestra cultura mapuche que tiene este mito, esta leyenda de Tren Tren y Cai Cai Vilú. Dos serpientes, una serpiente de la tierra, otra serpiente del agua, que combaten entre sí, ¿no es cierto? Y una es protectora de los seres humanos, elevando la cordillera, Tren Tren, y el otro es la serpiente del agua, Kai Kai, que azota a los pescadores, azota a la gente luego de un terremoto. Y es Tren Tren bastante es la interesante. rojita que vemos aquí, ¿no? Tren Tren es la rojita, pues sí, pues, y de hecho tú Claro. sabes que a los cerros, normalmente en el sur de Chile, en el centro sur de Chile, se les llama Tren Tren. Y esa cultura, ese cuento, ese relato histórico, en realidad va muy de la mano con qué hacer después de un gran terremoto. O sea, después de un gran terremoto te azota las ondas sísmicas que se propagan a partir de un gran evento Claro. y se te mueve el suelo, ¿no es cierto? Tú tienes que subir inmediatamente a los cerros porque sabes que Kaikai va a llegar. Mm, ya. Te vas a cubrir con Fíjate, Tren Tren. te vas a cubrir con tren tren. Y eso es mitología mapuche. ¿Y ha Em, servido eso? Ha De servido repente. mucho. De hecho, en la imagen ahí que muestras tú en la derecha, es una imagen de Puerto Saavedra, el antes y después de el tsunami que ocurrió tras el terremoto de 1960, el grande, el magnitud 9.5, que más tarde vamos a comentar un poquito más. Claro. Y ahí la gente se salvó, fíjense en la imagen de arriba, donde la gente ya está en el tren tren, ya está arriba de los cerros después de haber sentido este tremendo terremoto que, según relatos de la época, duró más de 10 minutos aproximadamente la percepción del movimiento. Y luego de eso, luego de que arribó el tsunami, fíjense cómo está Puerto Saavedra en la imagen de abajo, está completamente inundada. Y eso tiene que ver con el tsunami que se azotó al lugar, ahí en Puerto Saavedra. Es Kaikai directamente entrando Kaikai hacia, hizo de la suya ahí. intentando atacar a Tren Tren. Sí. Entonces, esta historia está bien milenaria, digamos, o sea, es una historia de nuestros pueblos originarios y tiene que ver también con algunos fenómenos que nosotros hoy en día observamos y los documentamos en estas típicas publicaciones científicas que nosotros llamamos. Claro. Entonces, si va a la siguiente, Eso. pam, pam, em, esto de que el tren, que la serpiente de tierra, digamos, tren va a alzar los continentes, tiene que ver también con cómo el terremoto deforma el suelo, cómo el terremoto es capaz de hacer cambios verticales en las zonas costeras, por ejemplo, dependiendo del terremoto, obviamente. Y estas son observaciones que, si bien nuestra cultura mapuche lo relató en esta manera de mito y leyenda, la primera vez que fue documentado fue por Mary Graham, una naturalista inglesa que vivió en Chile por ahí por los 1820 y tanto más o menos. La cosa es que percibió el terremoto de 1822 de la zona central de Chile, frente a las costas Mm.
Valparaíso, Quintero, por ahí. Ñemor. Sí, y fue un terremoto grandote, fíjate. Mira, si vemos la imagen de ahí al lado, la que está al medio, perdón, Claro. donde hay un montón de líneas con una fecha y uno dice, ¿qué es esa Bien cuestión? raro. Bueno, en realidad es bien raro, sí, un mapa bien extraño. Lo que eso representa son los largos de ruptura, eso quiere decir cuál fue la extensión del terremoto que ocurrió en tal fecha. Y ahí, donde justo él se va a estar marcando con el puntero, es el terremoto de 1822. Entonces, Mary Graham estaba en esa época y ella documentó en su diario de vida qué sintió, cuántas réplicas sintió, si es que hubo eventos precursores. También, y lo más interesante es que ella fue capaz de detallar su observación en el papel. Entonces comentó, ¿saben qué? Cuando yo sentí este terremoto y salí al terreno, así literalmente como los geólogos, vi que el terreno se alzó, ¿sí? Y se alzó cercano a 1 metro aproximadamente. Eso es mucho, mucho. También observó que hubo unos cambios de marea, pero no fueron tan grandes, en realidad. Así que, ¿Fueron las primeras observaciones de ese tipo en esa época? y fueron las primeras observaciones de ese tipo, las documentó Mary Graham una seca, las documentó, las mandó al fundador del Servicio Geológico de Londres, porque ella era inglesa, Claro. y ese fundador lo escribió como en un formato paper, más o menos. La cosa es que ese documento estuvo ahí como por años, y de hecho, fíjense, es la época de 1800, ahí no se tenía idea de que existía la placa tectónica, no se tenía idea de que los terremotos podían causar tal devastación, tal deformación. Y fue uno de los primeros documentos, digamos, desde Chile para el mundo. Internacional. Sí, ¿Y qué tiene que ver el impresionante. señor Charles Darwin aquí? Es que la historia todavía no la termino, pues sí, da para largo. Ah, La historia continúa así. Lo que pasa es que ya, estaba este presidente del Servicio Geológico de Londres y él le creyó a Mary Graham, pues lo escribió todo bacán. Y justo en esa época había un investigador, un geólogo, que estaba tratando de demostrar cómo era la formación de montañas y cómo los terremotos y los volcanes podrían aportar a esta formación de montañas. Entonces, en esa época era una idea totalmente rupturista. Y la gente decía, no, ándate con tu idea a otro lado, si no, pobrecito. no sirve para nada. Y más encima, ese geólogo visionario ocupó el manuscrito de Mary Graham, de su diario de vida, para, digamos, para tener una demostración de su hipótesis. Claro. Y su trabajo fue ridiculizado. Y lo más chistoso es que no fue ridiculizado el trabajo de este geólogo rupturista, sino que las observaciones de Mary Graham, No, una época, tú sabes bien, 1800, una época machista y mucho toda más la cosa. machista, claro. Y claro, Mary Graham fue ahí ridiculizada totalmente. Wow. La cosa es que Charles Darwin, unos pocos años después, estaba también en Chile, el conocido Darwin, ¿no es cierto? Claro. Y él experimentó el terremoto de 1835, que si tú lo mostras ahí en tu puntero, está 13 años después del de 1822, pero ahora en el segmento más al sur, como Península de Arauco, con el Frente de Concepción, más o menos. Claro. Y Charles Darwin propuso lo mismo. Hay cambios verticales después de estos terremotos chilenos. Los terremotos chilenos son especiales. Algo Y a tiene, él le algo tiene. creyeron, po, y a él le creyeron. Y ahí fue como, ya, esta cosa de verdad está pasando y Mary Graham no venía con cuento, ella observó realmente esto. Así Wow. que esa es la historia de Mary Graham, pues fíjate que observó, eso es lo más importante en la ciencia en realidad, observar un cambio en tu entorno, en la naturaleza. En este caso, cambios verticales después de un gran terremoto. Exacto. Oye, y yo tengo una duda. Hablamos de los Cuéntame. mapuches. Estos cambios verticales, ¿cómo es posible evidenciarlos? ¿Cómo se observan, digamos, en la Es naturaleza? interesante, sí, porque en esta imagen que colocamos acá después, es el antes, que está todo a la izquierda, y el después, que está a la derecha, del terremoto del 2010, el terremoto del 27F, 88, que generó un gran tsunami y gran devastación en el centro-sur de Chile. Y ahí estos investigadores encontraron que también la costa, en cierto lugar, se alzó a raíz de el terremoto, tras el terremoto.
y ese alzamiento fue grande. Sí, aquí no estamos hablando de milímetros ni nada, algo que no se pueda percibir, es notorio. Hablamos de metros. De hecho, Hablamos de ahí la metros. imagen, hablamos del orden de metro. Ahí en la imagen, por ejemplo, en la última que está bajito, se ve clarito cómo antes el mar estaba cubriendo, ¿no es cierto?, toda esa zona, y luego hay una plataforma que emerge, ¿no es cierto? Eso implica que el terreno se alzó a raíz Claro. del terremoto. Oye, y esto se deforma así, entonces, enormemente. Enormemente. Me queda la duda, Sobre todo con porque, estos terremotos grandes. claro, y estos terremotos, estas cosas que, no sé, yo creo que de repente la gente, después de ver estas películas bien hollywoodenses, se queda con la idea de que hay estas grietas enormes en la Tierra y que así se deforma la Tierra en el fondo. ¿Eso Sí, pues. igual pasa o no? También se generan esas grietas donde uno se cae y ¿Sabes quién tiene todo. la respuesta? ¿Quién? La Roca. Ah, ¿cómo no? ¿Cómo no? La Roca siempre tiene la respuesta. Y sí, pues en esta película de, ¿cómo se llama? La falla de San Andrés. La falla de San Andrés, ahí La Roca va manejando y siente un temblor y mira lo que pasa. Oh, Tremenda, tremenda franja. Y obviamente después creo que La Roca consigue un helicóptero, no sé qué cosa, porque es La ah, sí, es Roca, que por la roca. supuesto. Y logra pasar ese un pequeño inconveniente para él. Ya, pero esas Pero son las deformaciones que tú dices. Así se puede lograr tener es algo así. interesante porque podemos hablar de la geociencia real y la geociencia hollywoodense. La geociencia hollywoodense, por supuesto, siempre va a exagerar las cosas. La verdad es que luego de un terremoto se pueden generar estos alzamientos muy importantes, se pueden generar grietas, pero no una grieta que va a llevarte a lava o al centro del planeta, ¿no es cierto? De hecho, Mm, de hecho, ante terremotos superficiales, es muy común que se generen grietas y hay ruptura de camino y cosas por el estilo. Y también para otros terremotos como los que ocurren acá en Chile. De hecho, en la siguiente imagen ujú, hay ujú. dos observaciones reales. El primero, el de la izquierda, es el terremoto de Qinghai en China, un terremoto magnitud 7.3 superficial. Y ese terremoto ocurrió hace poquitos meses, creo que, no me Oh, acuerdo si fue en junio, mayo o junio, ahí, si la memoria no me falla. poquito. Sí, hace bastante poquito en un lugar poco poblado. Y fíjense las grietas que genera, o sea, es una ruptura de tipo de rumbo, eso quiere decir que hay dos placas que se están moviendo y deslizando una con respecto a la otra, dos extremos de falla, perdón, y genera ese tipo de deformación. Pero también No es hay, muy similar a lo que vimos con la no es roca, muy ¿eh? similar a lo que mostró No. lo que mostró la Roca. No, no, para nada. Y de hecho, podríamos decir que, o sea, guardando un poco las dimensiones, podríamos decir que son escenarios más o menos similares esta falla de China con la falla de San Andrés. Claro. Em, y la imagen de la derecha es para decir, oye, no hay que ir tan lejos, no hay que ir a la China para ver estas cosas, en realidad en Chile también Claro. lo tenemos. A raíz del terremoto de Quellón, que si ustedes lo recuerdan, magnitud 7.6, que ocurrió el 25 de diciembre del 2016. 16, sí. 25 de diciembre, día de Navidad. Ocurrió un terremoto ahí, en el extremo sur de la gran isla de Chiloé, de la isla grande de Chiloé, y generó este tipo de deslizamiento en el terreno. Ahí están al lado de un lago. De hecho, ese es un camino Mm. que une Chonchi con Quellón, si mal no lo recuerdo, y era un camino nuevo. Pero claro, Pucha, como el terremoto era un camino nuevo, así, pucha. pero como el terremoto sacude tan fuerte el terreno, genera algunos fenómenos donde hay como especie de mini remociones en masa, sobre todo aquí que están al lado de zonas de lago, licuefacción también, Claro. y puede dañar la infraestructura que en este caso fue recién creada. Pucha. Ya, pero por lo menos no vamos a tener la grieta enorme que muestra la roca. Eso sí. No, para nada. Y no, Pero a y raíz de es, un terremoto no vamos a llegar al núcleo, así que no claro, se emocione. sí, Sí, tranquilos, tranquilos en la casa. tranquilos, Pero tranquilos. yo he escuchado, Ese, Javier, tú que dime, estás en el sur, yo sé que estás en el sur. Yo he escuchado no, que no se para el nota. terremoto de Valdivia, en el Ya, 1960, hubo grietas donde cayeron caballos. es que mi tata me contó esa historia. Ah, ¿eso es verdad? Sí, pues, mi Ah, tata me contó esa historia y yo le creo a mi tata. Así ya. que sí, No, pero en va- general la va- gente dice que la gente caía en las grietas. sí, Pero no son grietas que, enormes, son pero grietas. no son grietas enormes, son grietas, claro, donde quizás el caballo va a trastabillar, pero
pero no es algo que te lleve al núcleo interno de la Tierra o no sé. Perfecto. Estamos a salvo. Es algo superficial como lo que ven ahí. Ujú. Muy bien. Oye, a propósito, ¿hay alguna falla en Chile que sea como la de San Andrés? Sí, pues en Chile Nos estamos preguntan en el chat. totalmente fallados. ¿Ah, sí? Sí. En ¿Hay Chile una estamos falla como la totalmente falla de San Andrés? fallados, po. Mira, la primera que se me viene a la mente así inmediatamente es la falla de Liquiñe-Ofqui, el sistema de falla de Liquiñe-Ofqui que está en el sur de Chile, desde Liquiñe hasta Ofqui, ¿no? Perfecto. En las regiones de la novena, la décima, la onceava, hasta la onceava. Mm, Y es un sistema de falla enorme, son casi 1000 kilómetros de extensión y mm. que últimamente se ha detectado que es activa, o sea, genera sismicidad. Está en el lado más cordillerano, digamos. Eso se parece a la falla de San Andrés. Y Esa se bueno, parece a la si nos falla de San venimos un Andrés. poquito más a zona centro, quizás no es tan similar a San Andrés, pero la falla de San Ramón tiene ciertas características que son similares a la de la falla de San Andrés. Sí, uno podría decir que tiene similares características en el sentido de que está cerca de lugares bien poblados, ¿no? Algo Claro, como de ese estilo. exacto. Sí. Oye, bueno, y a propósito de la falla de San Andrés, traje una historia, otro mito. Otro mito, Sí, dale. porque esta historia también está relacionada en parte con la falla de San Andrés. Y es que ¿Ya? la pregunta es si es que es verdad que hay que sacar la estatua, la escultura de Cristo, para que no haya un gran terremoto. Y esa es una Espera, pregunta que nació hace muchos años atrás. ¿en serio? Obviamente, mira, ya, ¿para qué vamos a andar con cosas? Si nos vamos a ciencia cierta, no tiene ningún sentido. Este es el medio spoiler. Gran spoiler de ¿Ya? algo. Es como No tiene mezclar sentido. la sismología y la religión. Exacto. Pero ¿a qué viene esta historia? Bueno, es por el terremoto de 1647. Es uno de los primeros terremotos de los que hay registro en Chile central, en particular en Santiago. Entonces, en esa época, en el 1640 y algo, entonces esto fue un 13 de mayo, en la noche, el terremoto se estima que fue de una magnitud cerca de 8.5, y mira, el movimiento fuerte, digamos como el sacudón, dicen que duró entre 1 y 3 minutos, que dependiendo de la velocidad que uno recibe, es entre 1 y 3 minutos. Pero la cosa es que en esa época, igual Santiago no se imaginen cómo es ahora, obviamente, en esos tiempos era muy Ah, chiquitito, muy acotado, unas poquitas cuadras al sur del río Mapocho, nomás me imagino. era principalmente eso, exacto. Aquí, Ujú. zona centro, Paseo Ahumada era el núcleo de la ciudad. Y había, bueno, como 4.000 habitantes, algo así, y cerca de 12 iglesias. En ese tiempo todo era muy católico, mucho más católico quizás que lo que 4000 es habitantes y hoy en 12 día. iglesias, sí. Ya. Ahora Imagínate, entiendo por qué tenemos ese mito del Cristo de Mayo. imagínate. Entonces lo que pasó es que vino este terremoto y era de noche. Entonces, dejó la tendala, movimiento fuerte, y azotó muchas casas, muchas quedaron en el suelo, pero hubo algunas otras estructuras que quedaron en pie. Aquí en la parte de imagen está una ilustración de la historia de Chile de Walter Millar, donde muestra en el Ujú. fondo que se cayó todo. Hubo muchos fallecidos, La cerca de 1000 Tandalá, personas, claro. Era como un cuarto de la población, un imagínate, cuarto pues, de toda la ciudad, sí. mucho. Entonces lo que pasó es que quedaron algunas estructuras. En particular, la iglesia de San Francisco, que está por ahí por la Alameda, algunos recordarán, ¿cierto? Y unos muros de la iglesia de San Agustín, que están ahí en medio del centro, ¿cierto? Entonces, en uno de estos muros estaba este famoso Cristo de Mayo. Entonces, Mm. estaba intacto. Estaba así, como sale aquí en la imagen, paradito, ¿cierto? No le había pasado nada, afortunadamente. Al muro no le había pasado nada. Se había caído otro muro, pero no ese donde No estaba justo ese. el Cristo. Claro. Pero había un pequeño detalle, que la corona que él Ya. tenía en la cabeza ya no estaba en su cabeza, sino que estaba en el cuello. No, me Entonces, está ahí. claro, ese fue el único detalle, el único detalle. Entonces lo que pasó que el obispo de la época, Villarroel, dijo, ya vamos a arreglar esta cosa, entonces le vamos a volver a poner la corona en la cabeza. Y obviamente en ese tiempo no se sabía, ahí sí que no se sabía nada de terremotos, o sea, habían teorías locas de cómo sucedían, de que eran castigos divinos en el fondo,
pero no se sabía que después venían réplicas, por ejemplo, como conocemos hoy en día, que después de un terremoto grande vienen sismos de menor magnitud, pero que igual son fuertes, ¿cierto? Entonces, obviamente vinieron las réplicas después de este terremoto, y cuando el obispo intentaba ponerle la corona, esto es mito, se dice que temblaba fuerte. Entonces, iba a ponerle la corona en la cabeza, tembló fuerte. Le puso la corona en la cabeza, se la botaba de nuevo al cuello. Y así. Al final decidieron dejárselo en el cuello, dejarle la corona en el cuello, y seguía temblando tanto, tanto, tanto. De nuevo, había muchas réplicas, pero en esos momentos la gente no sabía que después de un terremoto grande, como sabemos hoy en día, vienen réplicas. Entonces, ellos pensaron, bueno, para que paremos esta sismicidad, esta alta sismicidad, vamos a sacar a Cristo. Y lo sacaron a una procesión por el centro de Santiago, con el fin de que parara de temblar. Al parecer funcionó de cierta manera, o eso es lo que creen. Obviamente, aquí hay una ley intrínseca de los terremotos, es que después de un tiempo, a medida que pasan los días, a medida que pasan las horas, la cantidad de réplicas y la magnitud de las réplicas va disminuyendo con el tiempo. Va Entonces, disminuyendo. obviamente, que la cantidad de réplicas iba a disminuir y la fuerza, la magnitud de esas réplicas también iba a disminuir. Eso era, en eso, insisto, en ese momento no se sabe. Pero dijeron, bueno, como sacamos al Cristo, por eso es que disminuyó la cantidad de sismos. Y ahí quedó. Entonces, lo que surgió en ese tiempo fue la procesión del Cristo de Mayo, que se hace todos los 13 de mayo, en el fondo, para evitar que venga un terremoto grande. ¿Ya? También se le Ay, llama por eso se hace la procesión, mira, qué bueno. Claro, y es por el centro de Santiago. Yo nunca he tenido la dicha de La estar, dicha. de estar ahí, pero bueno, habrá que ir en algún momento. Pero los feligreses, digamos, creen en este mito, y pasa que hubo una fecha en particular, se dice que es de esa época, pero en verdad no es claro cuándo empezó esta procesión. Pero de ahí en los últimos años al menos no han ocurrido estas procesiones. Pero hubo algunos años en que no sucedió y no se sacó al Cristo de Mayo. Por ejemplo, Ya. en 1664. Ya, esa fecha la verdad es que no dice mucho. No No. pasó nada interesante. Hay una cosa particular, es que después, como en octubre, lo que dicen los relatos antiguos, empezó a temblar más o menos fuerte. Y el gobernador de la época insistió a los obispos de la iglesia que sacaran rápidamente al Cristo de Mayo para parar la sismicidad. Es un detalle. Pero lo más, y que yo creo que aquí viene el mito se hizo más fuerte, es que en 1960, el 13 de mayo, no se pudo sacar al Cristo porque habían protestas en el centro. Y una no se semana sacó nomás. después, tremendo pencazo en el sur de Chile. Y una semana después vino el terremoto más grande registrado en la historia de la humanidad. Pasó lo Cacha. mismo el 84, y después al año siguiente vino el terremoto De Valparaíso del 85. Y el 2009, que igual se hizo algo, pero no se sacó como procesión, digamos. Y después el 2010 vino algo. Mira. Y bueno, ustedes podrán imaginarse, estamos en pandemia, todo es virtual, entonces el 2020 y el 2021 tampoco se sacó el Cristo. Pero bueno, Oye, pero yo vi que hubo una procesión virtual, ¿o no? Sí, ¿Es verdad eso? es verdad. El 2020 no se sacó y no pasó nada. Y gracias a eso no hay temblores aún. No sé, claro, la virtualidad nos salvó. Y por ejemplo, está el contraejemplo, como para corroborar de que, por si aún quedan incrédulos, no sé, uno dice nomás. Pero el 2014, por ejemplo, sí se sacó, y aún así hubo un gran terremoto al año siguiente, el 2020. Oye, interesante lo que dices, porque nosotros siempre nos quedamos con los apuestas a favor en realidad. Es como, sí, esta cuestión está soportando mi idea, pero pueden haber millones de casos que no la soportan y da lo mismo. Esta cuestión pasó. Siempre nos quedamos con la idea, si calzó con mi teoría, entonces se va a quedar aquí para siempre. Es verdad. Oye, Seba, mira, tenemos una preguntita cortita. ¿Cómo podíamos medir la magnitud de los terremotos en esos tiempos? Ya estamos hablando de los 1600, si no existían instrumentos tan sofisticados. Buena pregunta.
Sí, no habían para nada instrumentos sofisticados, pero sí había algo muy poderoso que es la escritura. A pesar de que no todos escribían, estaban las cartas a los reyes, ¿cierto? Y los Los obispados, clérigos que escribían, sí. claro, en la iglesia, y ellos trataban de registrar más o menos lo que podían. Entonces, por ejemplo, una de las características de este terremoto que se conoce es su duración estimada. Y eso es gracias a que, si bien no contaron el tiempo, no tenían cronómetros lógicamente, no había celular ni nada, pero sí contaban el credo, cuánto se demoraban en rezar y cuántos rezos hacían. Entonces, con eso uno puede De ahí calcular. está la estimación de 1 a 3 minutos para este terremoto, po. Claro, exacto. Y eso es caleta, es harto tiempo para un evento. Es bastante, Ujú. sí. Y lo otro, claro, son los daños que habían en la zona. Entonces, por ejemplo, este terremoto dañó entre Coquimbo y el Maule, más o menos. Hubo daños asociados a este terremoto entre Coquimbo y el Maule, y eso es sencillamente por registros. Entonces alguien escribió, oh, aquí en Los Vilos se cayó una casa, o se cayeron 2 casas. Por ejemplo, el obispo de Villarroel y todos los que le enviaban cartas al rey desde Santiago, el gobernador, ¿cierto? Ujú. Le escribieron, fallecieron 1000 personas y hubo muchas casas destruidas, cerca de 200. Y todo eso se enviaba al rey. Y con eso uno puede tener una idea, Es dependiendo una estimación cuánto ahí fue media vaga, abajo. sí. Claro, sí. La verdad es que no es tan certero como quisiéramos, pero es lo mejor que tenemos. Sí, pero es claro, si a mí me dicen que el terremoto se sintió entre Coquimbo y el Biobío, ya debe ser bastante fuerte. Es harto, sí. Y de hecho, Ahora, el problema, y, ujú. Javier, para terminar, solo para reafirmar que sacando la escultura de Cristo, este Cristo de Mayo, no vamos a evitar que vengan los terremotos. Pero el gran problema que tenemos con este terremoto es que no sabemos qué tipo de sismo es. Ahí la cuestión. No sé Mm. si tú tienes alguna idea. Yo no tengo idea, la verdad. Mira, la verdad es que si es un terremoto que abarca una zona tan grande, quizás podríamos ver un poco la taxonomía que nosotros entendemos hoy en día de los terremotos que ocurren en Chile, ¿no es cierto? Claro. Entonces, Chile, en realidad, está lleno de amenazas sísmicas que pueden provenir de diferentes lugares. Los más típicos, los grandes terremotos como el de Valdivia, el del Maule, el de Illapel, el de Iquique, el 2014, son terremotos que ocurrieron en el contacto entre las placas. Entonces, en esa figura, donde ustedes ven una losa que es media celeste, azul, Claro. es la placa de Nazca, o este es un esquema, la placa de Nazca, y la losa más amarilla es la placa sudamericana, que es donde nosotros estamos ubicados básicamente. Nosotros estamos por aquí. ¿Dónde está el Estamos puntito por ahí, celeste? en una cuenca, ahí en el hoyo de Santiago. Y los terremotos más grandes ocurren en el contacto entre ambas placas, debido a la acumulación de esfuerzo y acumulación de energía y liberación de esfuerzo. Pero también hay otro tipo de terremotos, que son, por ejemplo, los terremotos que ocurren en la superficie. Y esos terremotos los llamamos terremotos de tipo intraplaca, porque ocurren dentro de la placa, y generan altas aceleraciones, son bastante peligrosas para las zonas urbanas, digamos, y un ejemplo típico a caracterizar es lo que hablábamos recién de la falla de Liquiñe-Ofqui, que está en el sur de Chile, o también la falla de San Ramón, que está en el centro de Santiago, en Santiago, en realidad, en el borde cordillerano. Esas serían fallas de tipo corticales que podrían generar terremotos corticales también. Pero también otros terremotos que nos afectan mucho, mucho en Santiago y en realidad en todo Chile son los terremotos intraplaca de profundidad intermedia. Esos terremotos son intraplaca, también ocurren dentro de la placa, pero en este caso de la placa de Nazca, y son de profundidad intermedia cercana a los 100, 120 kilómetros de profundidad. Por ejemplo, un terremoto que ocurrió hace 2 días en Farellones. Si usted está en Santiago, probablemente sintió Mira. un movimiento bastante brusco, y ese fue un terremoto intraplaca de profundidad intermedia. Son muy, muy, muy comunes. Son muy súper, súper Más de lo comunes que que pensamos. ocurran, más de lo que pensamos, pero están pobremente estudiados porque requieren una densidad de instrumentos mucho mayor. Y por último, pero no menos importante, están los terremotos que también son intraplaca, ocurren costa afuera, y de ahí viene su nombre, outer rise, pero en realidad ocurren tan mar adentro
tan mar adentro que muchas veces no se perciben, ni siquiera en la costa. Ahí ocurren terremotos grandes, por cierto. De hecho, uno de los mayores terremotos después del de Maule fue un magnitud 7 que tú estudiaste, pues, Seba, ¿no es cierto? No, Magnitud no es 7 más o cierto. menos. ¿No es cierto? No, pucha. Un evento magnitud 7 más o menos que Tuvimos. ocurrió al sur de la península de Arauco, si mal no lo recuerdo. Ya. Bastante grande, pero que claro, en ese tiempo era tanto el- la alarma debido al terremoto grande que quizás pasó Pasó desapercibido. desapercibido. Oye, Sí. pero ¿y tú crees que el terremoto del Cristo de Mayo, ¿tú crees que haya sido, por ejemplo, estos outer rise que tú dices, que son costa afuera, son lejos? Mira, yo diría que no. No, para mí no es Outer Rise. De Yo hecho, creo que tampoco. hay hasta tesis que tratan de dilucidar de qué tipo habría sido ese terremoto del Cristo de Mayo de 1600 y tanto. Sí. Yo diría que por la extensión de que se sintió incluso hasta Coquimbo, dijiste, ¿no? Esos son varios Claro. kilómetros hacia el norte. También es difícil que haya sido un terremoto debido a la falla de San Ramón. O sea, no sé qué dices tú, Seba. Sí, de hecho, Aquí bueno, ya, aquí derechamente, ¿ah, sí? en el chat, sí, Sandra Rojas nos pregunta si es que habrá Mira. sido una activación de la falla de San Ramón, y la verdad es que los estudios que hay, todo indicaría que no, Mm, aparentemente no, porque en general, si fuese un terremoto de este tipo de la falla de San Ramón, en general afecta mucho un área muy localizada, muy sí. chiquitito. Y yo Entonces, creo que ahí no estaríamos hablando de un cuarto de la población que fallece. Quizás hablaríamos mucho más. claro, claro, hubiese sido quizás Ujú, mucho más terrible, pero hubiese sido, el área hubiese sido mucho más, más acotada y no hubiese sido ujú, entre Coquimbo y el Maule. Ahora, sí. yo creo, Además, perdón, acotar ya, una cosa. Además, yo creo que en el estudio, en el registro paleosismológico, estaría el evento y sí, aparentemente no está. eso es lo otro, que si hubiese sido una reactivación de la falla de San Ramón, hubiese quedado un registro más o menos claro en la superficie. Y lo Ujú, que se ha estudiado, lo que han hecho los paleosismólogos y gente que se dedica a estudiar las fallas más en detalle, es que no hay un registro de eso, de que haya habido un terremoto en esa fecha en la falla de San Ramón. ujú. Entonces, lo que se piensa, y lo que yo he leído, es que lo más probable es que este sismo haya sido de estos que están acá abajo, intraplaca de profundidad intermedia, que hubiese sido un sismo grande, porque estos tienden a sentirse en un área más grande. Entonces, entre Ujú. Coquimbo y el Biobío Maule, es un área bien grandota, y estos sismos que son más profundos, cuando son grandes, se sienten eh, Y de en áreas hecho, bien grandes. es interesante porque los mismos relatos de las personas de la época dicen que se siente en áreas muy lejanas. Los Mm, sismos intraplaca de profundidad intermedia se sienten desde áreas muy lejanas, por cierto, ya, y además se tiende a sobreestimar un poco la aceleración. Muchas veces la gente dice, no, si esta cuestión no fue 4 yo lo sentí como un 5. Y es muy probable que haya sentido una intraplaca de profundidad intermedia porque las ondas que llegan hacia las ciudades llegan con una amplitud mucho mayor. mm, claro. Sí. Yo creo que sí, yo creo que era de ese tipo. Yo le pongo mi yumbito a un intraplaca de profundidad intermedia. Pero también hay También. otra gente que dice que es un terremoto típico del contacto entre las placas. De hecho, sí, Ahí, puede de ser, hecho, bueno, ujú, puede ser también, sí, pero claro, hay que seguir estudiando. sí, Mira, y no está claro. amarremos esta pregunta que nos llega acá recién. ¿Se Mm. puede diferenciar un terremoto cortical e intraplaca solo con sentirlo o solo se perciben con las diferencias en los instrumentos? Ah, interesante. Buena pregunta. Buena pregunta. Dale nomás. Yo- Me tira la pelota a mí. Te tiro la pelota, sí. Típicamente, sí, típicamente los terremotos que son intraplaca de estos profundos se sienten dos llegadas bien claras, bien marcadas. Entonces, la onda P, que es la primera, ¡pa! Y después de un ratito, que en general es un tiempo bien, se puede diferenciar bien, digamos, llega otro Ujú. golpe, que es la onda S, ¿cierto? Y esos son bien marcados y después en general no pasa nada. De hecho, muchas veces es en estos casos donde la gente dice sentí dos terremotos. Claro, sí, Eso es muy, muy, exactamente, muy común. Sí. exactamente. Y a diferencia de los terremotos corticales, que en general o es más común que la onda P no se sienta tanto,
y la onda S se sienta más fuerte y venga acompañada con otro tipo de ondas que se llaman las ondas superficiales, y que se Ujú. siente como un vaivén un poquito más lento, pero no está este golpe de dos, de dos sangüenes, Claro, digamos, pa y pa, sino que es más como uno solo que es bien largo. es Eso es verdad. como una regla ahí para acordarse. Bueno, bueno. Oye, Seba, sigamos con otro mito, porque si no nos Ya, pues, vamos a quedar a ver, súper cortos. sí. Oye, ya, ¿se pudo predecir un terremoto en Chile? ¿Sí o no? ¿Qué dices? Tú me dijiste que sí recién, pues. Oye, sí, ya la spoileé. Ya Fue spoileaste. en 1906. En ¿Ya? ¿Qué pasó en Chile se dio. 1906? Bueno, hubo un terremoto en Valparaíso, fue de magnitud 8.2, más o menos. Volvimos a insistir que en esos tiempos aún todavía no había tanta claridad con las magnitudes, era difícil saber, pero ya había cierta más, digamos, los instrumentos eran un poquito más sofisticados, así que podemos saber que era del orden de 8.2, 8.1, cerca de 8. Y Mm, este terremoto ocurrió el 16 de agosto de 1906. Fue grandote. Lo que pasó fue que el capitán de corbeta Arturo Middleton Cruz pronosticó y escribió, bueno, aquí se lee claramente esta receta de doctor, de cocina. sí, pero dice pronósticos sobre fenómenos atmosféricos. Dice, la sección de meteorología de la Dirección de Marítimo ¿En ha serio puedes pronosticado, leer? sí, claro, en mi español antiguo, ha pronosticado Ah, ok. fenómenos, esta es la parte importante, ha pronosticado fenómenos atmosféricos y sísmicos para el día del 16 del presente, 16 de agosto. Ya, bueno, bla, 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 después dice un poco de extras, cosas extra, pero lo importante es eso, que ellos, o el capitán Middleton, pronosticó y anunció el día 14. El 14 salió en el diario, pero él realmente escribió este pronóstico el día 6 de agosto. Entonces el 6 de Ya. agosto lo mandó y dijo, el 16 de agosto van a haber fenómenos atmosféricos Y y sísmicos. sísmicos para el día 16 del presente mes. Ahora, claro, uno lo lee a la rápida y así como está, uno le dice, oh, le achuntó. Porque obviamente, sí, porque el 16 de agosto Porque el 16 de agosto, vino un terremoto grande. Ahora, lo que él dijo es bien genérico. Ahora, yo creo que todos aquí, los que estamos presentes, ¿cierto? Todos los auditores pueden decir mañana va a temblar y mañana va a haber fenómenos atmosféricos y fenómenos sísmicos en Chile. Bueno, en este caso él estaba en Valparaíso, así que obviamente decía en Valparaíso. está Y hablando del todos paraíso. podemos decir, y porque todos los días hay fenómenos atmosféricos y Y, fenómenos y fenómenos sísmicos sísmicos. en Chile. Exactamente. Para Entonces, dar un dato, para dar un dato solamente, el Centro Sismológico Nacional debe registrar, ¿cuánto? Unos 30 o 40 eventos diarios más o menos, sí, a lo largo de todo Chile fácilmente. fácil. Hay Entonces, algunos muy chiquititos que si yo quizás tiro no una se carta reportan. y digo que van a haber fenómenos meteorológicos y, no, fenómenos atmosféricos y sísmicos al diario, sí o sí le achunto. Seguro que sí. Ahora, todo esto, ya, le ha hecho un todo, felices. Ya, todo bien. Ahora, todo esto hay que tomarlo con contexto. Para esa época, la Armada hacía muchos pronósticos, obviamente meteorológicos, pero también se había metido mucho en el tema sismológico. Entonces ya era recurrente que la Armada enviara estas cartas. Bueno, se publicaban en el Mercurio de Valparaíso. Ahí cada uno podrá dudar de la reputación del diario. Pero las publicaban ahí y anunciaban sismos y anunciaban tormenta y toda la cosa. La cosa es que no la achuntaban. Ya era muy común que no tuvieran certeza de lo que pronosticaban. Obviamente no vamos a juzgar porque son otros tiempos y las tecnologías son muy distintas, pero ya era muy común hacer estos pronósticos y no le acertaba. Entonces la gente, la verdad es que no pescaba estas cartas. No, para ello era un anuncio más. Pero le achuntó y la gente dijo, oh, y obviamente el diario resaltó que le achuntó, a pesar de que, y esto es lo que nadie dice, es que el día 15, un día antes del terremoto, Del León. del evento, el capitán Middleton escribió otra carta. Y en esa carta decía, para el día 16 de agosto de nuevo, pronostico fenómenos atmosféricos.
Se Eso fue todo. retractó del sísmico. No dijo nada de que había fenómenos sísmicos ni nada. No, no. Solo fenómenos atmosféricos. Y ahí Te quedó. apuesto Pero que esa carta obviamente, nunca dio a la luz. nunca, nadie se acordó que él escribió eso. Y obviamente lo que hizo el Claro. diario fue resaltar de que el día 14 él había pronosticado fenómenos sísmicos. Ahora, claro, esto al final fue pura suerte. Realmente fue pura... y la verdad es que no hay ninguna teoría detrás dura. No hubo, cuando tú quieres pronosticar un terremoto, que hasta el día de hoy no es posible, tienes que decir qué magnitud va a tener, en qué lugar va a ocurrir, a qué hora va a ocurrir, y dar ciertos rangos de errores. Pero en este caso, él no hizo nada de esto, solo dijo que iba a temblar tal día. ¿Ya? Ahora, pasó que, claro, se dio tanto bombo a este caballero que le pidieron que anunciara más terremotos, obviamente. Entonces él volvió a Claro. anunciar un nuevo sismo para el 12 de septiembre de ese año. O sea, imagínate, no había pasado ni siquiera un mes del principal y él ya estaba anunciando un terremoto el Otro 12 de para septiembre. Imagínate el caos. Sí. Y no ocurrió nada. Y no ocurrió nada. Entonces ahí uno hasta ahí llegó empieza a la sospechar. receta. Uno empieza a sospechar. Sí. Mm. Bueno, la cosa es que después Capitán Middleton fue desvinculado de la Armada, por las razones que sean, él se retiró, pero él siguió un poco metido en este tema. En ese tiempo, el jefe del servicio sismológico, Montessus de Vallaux, con los jefes del observatorio astronómico, que eran la parte más científica, digamos, ellos sabían que los terremotos no se podían predecir, le enviaron unas fechas al capitán Middleton con las fechas de unos terremotos que sí habían ocurrido y otros que no. Ujú. Y la idea era que el capitán Middleton les dijera dónde ocurrió ese terremoto, en qué lugar. Entonces, si él tenía una buena teoría, le iba a chuntar y le iba a acertar y iba a dar la respuesta correcta. La cosa es que no lo hizo. Bueno, al final, lo que Esas hizo cosas Capitán... pasan hasta hoy en día. Hay unos que Este es aparecen solo en un la ejemplo, tele, hay unos que exactamente. aparecen en la tele, uno los llama y no Sí. responden nunca. Al final del día, lo que hizo el capitán Middleton, envió una carta al servicio sismológico, y esto fue antes de fallecer, obviamente, y les dijo, ¿saben qué? La verdad es que esta teoría que yo estaba ocupando no sirve de nada y nunca se ha podido predecir terremotos con esta teoría. Estaba Reconoció claro, ser un chanta. reconoció ser un chanta. Claro, pero hoy en día yo he visto de repente que esto de que se acertó un terremoto y que le achuntaron, sale a la luz de vez en cuando. Ahora, ¿cuál es la Es teoría que verdad. había detrás? Era bien loca. Se llama la teoría soléctrica. Y es ¿Ya? lo que dice es que ¿Zooeléctrica, así como de animales y no, eléctricos? no, soléctrica, Ah, zooeléctrica soléctrica, nomás. Ah, ya. porque se relaciona con el sol, y eso es lo que decía Ah, Alfred Cooper, que era un navegante inglés que él ideó todo esto. Entonces, lo que hizo él fue, y lo que dijo, es que esto era como una extensión de la astrología. Entonces, al principio del 1900, esta teoría permitía predecir y pronosticar erupciones y terremotos. Perfecto. ya. Entonces, después con el tiempo, esta teoría fue creciendo y ya podía pronosticar lluvias, podía pronosticar tornados, trombas marinas, el fenómeno natural que tú quieras. Pero ya llegó un punto, y ahí uno dice, ya no, esto definitivamente no tiene sentido, en que él decía que con su teoría podía predecir cuándo ocurrirían los motines en las cárceles, y además, porque él publicó un libro sobre esto en 1917, en plena Primera Guerra Mundial. Entonces él decía que con su teoría podía predecir cuándo los barcos iban a explotar por bombas y cuándo iban a haber explosiones de bombas en campos minados. Imagínate. Entonces, Tenía la receta perfecta para combatir el sí, crimen y la sí. delincuencia. Entonces ahí uno ve que la verdad es que sí, se pudo pronosticar este terremoto, se predijo, entre comillas, porque le achuntaron al día, pero con una teoría que no tiene nada que ver. Esta teoría lo que decía era que la posición de los astros, de los planetas, de la luna y de todo esto estaba relacionado con el lugar donde ocurriría cierto efecto. Pero la verdad es que eso no tiene nada que ver. La posición de los planetas no tiene influencia en dónde ocurrirán los terremotos. Así que ni en esos tiempos, ni mucho menos ahora. Y eso se ha mostrado. Y eso se ha Mira mostrado. tú. Así que definitivamente no se pueden pronosticar
Ni Entonces predecible. el Capitán Middleton, porque yo he visto hasta muchas publicaciones en Twitter de que ese Ujú. Capitán Middleton la hizo en el año 1906, totalmente falso. Hay que leer la historia Falsísimo. completa. Exacto. Perfecto. Mira, Sí. yo traje otras ideas de predicción de terremotos, en realidad que está enmarcado en estos mitos y estos cuentos. Y acá es típico, ¿no? Tiene que ver la ocurrencia de los sismos con el tiempo atmosférico, la luna o incluso la posición de los planetas. Bueno, el Capitán Middleton hizo algo con la posición de los planetas, de los Sí. astros y toda la cosa. Y la verdad es que en corto no. De hecho, hay muchos trabajos científicos. Nuevamente volvemos al trabajo científico donde hay una metodología y todo. Y este yo creo que es de Susan Hook, Ujú. una reconocida sismóloga estadounidense, donde tiene el abstract más corto que he visto en un paper. Claro. Entonces, el título es una pregunta. ¿Los terremotos grandes de magnitud mayor a 8 ocurren en días, digamos, preferidos, tienen sus días preferidos en un calendario o en un ciclo lunar? Y la respuesta en el abstract, no. Así, Sencillamente no. así sencillamente no. Es cierto que la luna, por ejemplo, afecta a las mareas y hay cambios de esfuerzos que pueden inducir, por ejemplo, a tremors, que son un tipo de eventos sísmicos que no son perceptibles por la población y que son de muy, muy baja magnitud y que se pueden gatillar debido a estos pequeños esfuerzos que genera la marea. Pero no es directo, no es porque ocurra luna llena, luego van a venir terremotos grandes, eso no es directo. Ha pasado, se ha correlacionado, pero muchas veces esa correlación no tiene un causa-efecto, digamos, que se pueda demostrar. No. Y eso es lo que sucede muchas veces con las predicciones. En Mm. efecto, pasa lo mismo probablemente aquí ya han escuchado en mi audio, tengo muchos perritos al lado. Pasa mucho con los perritos que antes de un terremoto la gente dice, oye, el perrito Oye, se está sí. comportando de una manera muy diferente, muy rara, ¿por qué va a temblar? Y ahí nos comentan, círculo en el sol, aguacero, temblor. Exacto. Exacto. Sí, el típico dicho. Pero no Ah, y tienen que hablando, ver. No tienen que no, ver. no tienen que ver. Y volviendo a los perritos o cualquier animal en general, también hay artículos científicos que hablan de esto. Y de hecho es bastante interesante porque cuando uno coloca en las búsquedas de estos papers, coloca, por ejemplo, predicción de terremotos, van a aparecer, no sé, unos 10.000 artículos. Aparece mucho, hay mucho en la literatura. Pero cuando uno coloca predicción de terremotos y animales en Google, el 20% de esas búsquedas hay alguna idea, digamos, alguna noticia, eh, algún, de Sí. algún artículo relacionado, pero un artículo no científico. Pero cuando uno va al artículo científico, al paper, solo el 1% o menos de ellos relacionan animales con la predicción de terremotos. Y de Ujú. hecho, dentro de ese 1%, la mayoría tiene faltas tremendas metodológicamente hablando. Eso quiere Mm. decir que científicamente no está comprobado que hayan ocurrido un terremoto cuando mi perro ladra, por ejemplo. Claro, Y no de tienen hecho, que ver. no tienen que ver. Tenemos un video en la siguiente slide que lo va a reproducir. Fíjense, este es el terremoto de Turquía o Izmir. De hecho, es como el terremoto que ocurrió en la frontera entre Turquía y Ujú. Grecia, magnitud 7, el 30 de Ujú. octubre del año pasado. Terremoto muy grande que, si se fijan, Mm. la casa no se está moviendo, pero el perro ya está bastante alerta, bastante interesante. Y luego de un rato empieza a moverse la cámara, eso quiere decir que las ondas grandes ya llegaron y obviamente el terremoto. Terremoto muy, muy grande, muy, muy violento en la zona. Pobre Pero perrito. en realidad, pobre perrito, pobre dueño también, quizás donde estaban, a lo mejor estaba solo el perrito. Bueno, pero en fin, lo que uno está observando ahí es en realidad que el perro fue capaz de percibir las primeras ondas que llegaron a partir del terremoto. Eso quiere decir, es lo que el Seba comentaba recién. El terremoto ocurre, hay una ruptura dentro de la corteza, dentro de una zona frágil, y a partir de esa ruptura se liberan ondas P primarias y ondas S. Hay en ocasiones en que nosotros sentimos la P, pero en realidad cuando nosotros decimos terremoto es porque estamos sintiendo el movimiento violento que generan las ondas S y las ondas superficiales. Entonces, el perrito, que tiene una percepción mucho mayor a la del ser humano, percibe estas Claro. primeras ondas, las P,
Y luego llega el movimiento violento que es captado por las cámaras también. De hecho, en el sismograma que está ahí arribita se puede ver eso. Fíjense que está todo, en la horizontal está todo muy quieto. Llega la onda P, que es de muy baja amplitud, la primera que está ahí marcando el se va. Y unos segundos después llega la onda S, que ya es una amplitud mucho mayor, y por supuesto las ondas superficiales que quedan ahí rebotando. Así que el perrito no nos está anticipando un evento, simplemente está siendo uno de los mejores sistemas de alerta temprana que existe. Y aquí hay otro ejemplo que quise contrastar. Fíjense, este es un terremoto en Nepal y ya se está moviendo todo. Y el perro no está ni ahí. El perrito no está. Muy buen y es lo mismo que los perros acá de mi vecino que están ladrando por cualquier cosa, cualquier mínima vibración, están ladrando porque, claro, son muy perceptibles y depende también de la personalidad del perro. Y esto pasa con hartos animales también. Exacto. Sí. Oye, Javier, cuéntame. Dale, sí, yo tengo esta pregunta porque ha temblado harto últimamente. Ya. ¿No? Sí, Como de que hecho, tembló en Alaska. desde fines de julio está movida la cosa en el planeta Tierra. Sí. ¿Y qué pasa con esto de la migración sísmica? Pucha, otro buen cuento. Es Otro verdad buen eso. cuento. Es interesante porque la migración sísmica tiene un concepto detrás que es aplicable, pero no a gran escala como normalmente se escucha en televisión o la gente cuenta. Claro, últimamente ha ocurrido eventos grandes en Alaska, otro en Haití hace poco tiempo, en las islas Sandwich, abajo ahí del Atlántico. Ayer en México. Ayer en México, un sismo también importante. Y claro, todos están acá dentro de lo que conocemos como el anillo de fuego del Pacífico y toda la cosa. Pero la verdad es que ninguno de esos sismos está relacionado con el otro. No hay un respaldo, digamos, o un mecanismo físico que logre ser explicado con eso más allá de la estadística pura. Y muchas veces cuando se hace estadística, uno pierde un poco de concepciones, ¿por qué está ocurriendo esto? Claro, porque empieza a encontrar estas correlaciones. Oye, tembló acá, después tiembla en tal lugar, una correlación, pero de ahí a encontrar la causalidad, ¿por qué está ocurriendo eso? Es otro cuento. Y, y eso es lo que aún deja al debe estas teorías, digo. Perfecto. Ya, entonces no hay migración sísmica. Y no porque haya muchos terremotos en el mundo significa que va a venir uno en Chile. Exacto, pero esto a gran escala. Por ejemplo, cuando uno habla a pequeña escala, los típicos enjambres sísmicos que uno también lo ve en en la radio, en la tele, en el diario. Los enjambres sísmicos son terremotos que ocurren, son de similares magnitudes que ocurren en una zona muy localizada. No es no en todo el mundo. Por ejemplo, en los enjambres sísmicos frente a Navidad. Entonces, ahí uno puede decir que los sismos están, entre comillas, migrando porque un sismo puede gatillar al otro, por ejemplo. Pueden haber mecanismos físicos cuando están cerquitas, claro. Es como cuando yo estoy moviendo una hoja de papel y el otro extremo de la hoja de papel también se está moviendo. Claro, es porque están cerquitas. ¿Cachai? Sí. Pero estas cosas están muy lejos. Perfecto. Sí. Me quedo tranquilo entonces. En todo caso, bueno, ya nos queda claro que no, sí, creo que es casi como un mantra de que no podemos predecir los terremotos, pero siempre es bueno recordar de que no porque tiemble a cada rato, o no porque haya muchos temblores en distintos puntos del planeta, significa que nos va a tocar a nosotros. Más que mal vivimos en una zona de subducción que es bien activa y siempre puede venir un terremotito. Así que tranquilidad. Es verdad. Oye, yo sé que esta pregunta también es para ti. Ya. ¿Las réplicas siempre tienen menor magnitud que el sismo principal o no? Buena pregunta. Uno en realidad le coloca esas etiquetas de réplica y sismo principal después de que haya ocurrido toda la secuencia, porque si no, calzarte desde un comienzo puede inducir a error. Y aquí hay una historia bien interesante, bien interesante, el caso de los terremotos de mayo de 1960. El 21 de mayo ocurrió un terremoto de magnitud 8.1 al sur de Concepción, que si uno lo observa ahí en el mapita al lado, lo ve con unas líneas azules. Eso quiere decir cuál fue la extensión del terremoto, más o menos cómo se comportó. Y justo ese 21 de mayo
llega el jefe de ese entonces del servicio sismológico, don Chinalovnitz, y él dice, tranquilo, después de este terremoto van a venir solamente réplicas de menor magnitud, el 21 de mayo. ¿Qué es lo que la mayoría de... Yo La hubiese mayoría pensado de lo los mismo. eventos, ¿Para yo qué? también hubiese pensado exactamente lo mismo. Un 8-1 ya es tremendo, tremendo monstruo. Y así pasó. Ocurrieron réplicas de muy baja magnitud en la zona aledaña, Claro, pero 33 horas después de ese evento ocurre el gran terremoto de Valdivia de 1960. Y fíjense aquí el cambio que ocurre, o sea, cuál fue la extensión del evento. Mira, dale siguiente, Seba. oh, Pum, ahí está. Lo colocamos a la derecha para que logren dimensionar cuál fue la diferencia entre un 8-1 que ocurrió el 21 de mayo y cuál fue la extensión del 9-5 que ocurrió el 22 de mayo, solo 33 horas después. Y claro, enorme. luego de un terremoto principal que habíamos hablado del 8-1, hubieron réplicas, hubo réplicas magnitud, creo que eran más de 8 réplicas magnitud sobre 5,5 aproximadamente, y 33 horas después, este grande de 9,5. Entonces, la historia cambia. El Wow, que fue el terremoto principal pasa a ser el precursor de este gran evento 9,5, el mayor registrado en el mundo. perfecto. Entonces, Sí, como, claro, por definición nomás, la réplica siempre tiene menor magnitud que el sismo principal, exacto. pero A si se medida que ocurre un sismo avanza la grande, secuencia, sí, a medida que avanza la secuencia esto puede cambiar. Entonces es difícil calzarse desde un comienzo con, no podemos digamos que descartar que pueda venir una montaña. sí, la naturaleza nos ha sorprendido y siempre nos cambia la regla del juego con cada nuevo evento que ocurre. Esa es la verdad, Chanfle. la sincera verdad. Oye, a propósito de las magnitudes y todo eso, ¿has escuchado tú eso de que le bajan la magnitud a los sismos? A veces, sí. Sí, es A cierto. veces lo he escuchado harto. Sí. Oye, yo ¿Qué leí, hay de cierto en eso? mira, me metí al Twitter y leí Ya. esto. Mira, esto fue para el 2019 en Coquimbo. Hubo un terremoto de magnitud 6,7. Y aquí, claro, pues decían la manipulación de la información. Es evidente que se trató de un terremoto y no de un simple sismo. Los hechos hablan por sí solos. Medios que todo tergiversan. Y más acá abajo decían información manipulada tal como el 27 de febrero del 2010, que fue terremoto 9,1 y lo bajaron por los efectos en las aseguradoras. Entonces hay un poquito de conspiración detrás de todo esto, pero Siempre lo mismo, sí. la verdad, querido auditor, Oye, es qué buena que búsqueda te hiciste, ¿eh? sí, ahí no, Machine Learning. Qué buena. La verdad es que nadie le baja la magnitud a los terremotos. La magnitud de los terremotos es única y nadie se la va a bajar, ni el gobierno, ni las agencias, nadie. Nadie tiene el poder de hacerlo, la verdad, ni las ganas. Así que No, eh, no hay por qué, digamos. no hay por qué. No. Ahora, el único problema, y por qué surge esto, hay varias cosillas. Primero Ujú. hay una confusión entre el término de magnitud e intensidad, y ya lo voy con eso, pero también está la confusión de repente entre lo que es un reporte Los preliminar y un reportes. reporte final. Entonces, para hacerlo sencillo, de atrás para adelante. En general, cuando tenemos un terremoto grande, tenemos un reporte preliminar que sale rapidito, así a los 5 minutos, sobre todo en Chile, y tenemos buena suerte por eso. Pero esa información puede variar y en general no es precisa. Y después viene un reporte final que llega en general a los 20 minutos y esa viene con una información confiable y mucho más segura. Entonces, en ese cambio pueden haber cambios en la magnitud, en general eso pasa. Entonces, puede un terremoto bajar de magnitud o subir un poquito. No van a haber grandes cambios, pero sí pueden variar entre no sé, un 7,5 y un 7,9, por ejemplo. Y ahí cambian varias cosas porque, claro, los analistas, pongamos el caso del Centro Sismológico Nacional, ahí los analistas hacen un test preliminar, ¿no es cierto?, con poquitas estaciones, digamos, las que van llegando las ondas, la información, tiran el cálculo, pero después para el reporte final hacen varios cálculos más con diferentes metodologías para tener una solución más robusta y final, pues. Es como Es mucho más cuando uno hace un informe, uno nunca hace un informe de una. claro. Siempre tiene todas las versiones diferentes. Y por eso después el reporte final puede cambiar y ahí deben haber algunos. Pero además está el tema de la magnitud y la intensidad. Y el tema es que nosotros lo que sentimos, cómo sentimos un terremoto, si fue fuerte, fue despacio,
Eso es la intensidad. Para uno, incluso para nosotros que somos sismólogos del área, es imposible saber la intensidad, la magnitud de un terremoto solo sintiéndolo. Lo que vamos a saber al sentir un terremoto es la intensidad, nada más. Pero la magnitud se calcula solamente con instrumentos y con observaciones más duras. Entonces la magnitud, como les decía, es fija. Por ejemplo, un terremoto puede tener magnitud 8.3, pero la intensidad con la que se va a sentir ese terremoto va a depender de dónde yo voy a estar ubicado, o donde ustedes estén ubicados, y va a variar. Si estoy más lejos de donde ocurre el terremoto, se va a sentir más despacito, y si estoy más Es cerca, se va verdad. a sentir más fuerte. Entonces, por ejemplo, claro, puede ser un magnitud 8.3 con una intensidad de 9, que a todo esto se escriben en números romanos, en Maipú, y tuvo una intensidad 8 en Melipilla, por ejemplo. Entonces va a Ujú. variar, eso va a variar. Pero la magnitud 8.3, con solo sentirlo, nosotros no lo vamos a saber. No vamos a saber la magnitud. Hay Así otra, que, hay otra cosita de la magnitud que es bastante interesante, que muchas veces la gente cree que el instrumento arroja un número y ese número es la magnitud. ¿Hay cachado? Como que no, sí, si el instrumento da 7. Y no da necesariamente 7. Hay todo un procedimiento y por eso muchas veces tarda tiempo en poder hacer correctamente el cálculo. sí, Porque en realidad del instrumento nosotros lo que obtenemos es como ciertos parámetros físicos del movimiento del suelo y a partir de eso se estima la magnitud con varios procedimientos que hay claro. por entre medio. Exacto. Pero bueno, la idea es, teniendo claro estos conceptos, yo creo que vamos a evitar todo, cualquier problemilla. Cualquier La problemilla. pregunta final, Javier. La del millón. ¿Se viene un megaterremoto en Chile Central? Yo escuché eso el otro día. En Chile Sí, Central me se ha escuchado refiero harto, ¿ah? Santiago, Di- di- Coquimbo, la- Valparaíso. sí, como el área, digamos, metropolitana, no sé cómo Sí. decirlo, sí. Toda la región ahí, zona central. Em, todo nos dice que sí. Todo nos dice que sí se viene un megaterremoto en la zona central. El tema es que no sabemos cuánto. Y cuando ¿Y hablamos por de, qué se viene un megaterremoto? porque la historia así lo dice, es bastante interesante, porque en realidad la zona central tiene una rica historia sísmica, porque claro, los primeros asentamientos de los españoles acá fueron en la zona central, por lo tanto se sabe que hubo un gran terremoto el año 1730, un terremoto que fácilmente llegó a magnitud 9, 8, 9, 9, ahí mucha gente juega Sí, con las estimaciones. Em, y claro, azotó eso hace casi ya 300 años. Entonces, en sismología, yo diría en las últimas 2 décadas, se está acuñando un término que se llama los ciclos y los megaciclos de los terremotos. Era típico anteriormente, años atrás, escuchar de que los terremotos en Chile ocurren cada 85 años. Claro, y esa era una estimación más o menos vaga a partir de estas mismas líneas verticales que aquí uno les muestra y que también les mostré anteriormente con la historia de Mary Graham y Charles Darwin. La cosa es que estas grandes rayas nos están diciendo de que hay terremotos que ocurren frecuentemente en Chile y uno puede tomar cierta tasa, cierta recurrencia. Entonces, por ejemplo, en el sur-sur de Chile, para el área del terremoto de Valdivia, por ejemplo, de 1960, ese terremoto también se relaciona a otro evento que es del año 1500. Pero entre medio también ocurrieron otros eventos que eran más pequeños, en los años 1700 y los años 1800. Entonces, la gente, los investigadores a inicios de siglo creían que los terremotos como el de Valdivia, tipo de Valdivia, ocurrían cada 100 años más o menos. Pero en realidad se dieron cuenta que existía un megaciclo, porque los que estaban en medio no guardaban relación con el grande de Valdivia. Entonces hay un megaciclo de alrededor de 300, 400 años, donde ocurre un movimiento muy, muy violento a raíz de la acumulación de energía entre las placas. Perfecto. Oye, entonces, bueno, y el último, claro, como el último gran terremoto, megaterremoto en Chile Central fue en el 1730, y esto sería Ujú. como el megaciclo. Entonces tenemos que en 300 años más sería el El nuevo siguiente, más o megaterremoto. menos, Y eso sí. es Y estamos ahí, 2030. estamos a contrarreloj. Sí, no, Ahora, pero no quiere decir que sea el 2030. Puede ser muchos años exactamente. después o incluso puede ser antes también. Esto es como, tiene un error bien grande, ¿no? Tiene un error tremendo, sí.
Sí, estas estimaciones, porque en realidad no es lineal, nada en los terremotos es lineal. No hay cosas, las cosas no ocurren cada 10 años, las cosas no ocurren cada 2 años. Mucho, las escalas de tiempo pueden variar, sí. Perfecto. Bueno, Pero de que ocurrirá uno, ocurrirá. perfecto. Y acá queríamos terminar con esta viñeta de una amiga, Valeria Cortés, donde recrea una situación bastante común, ¿no es cierto? Donde hay una sismóloga, una geocientista, que le dice, Chile es un país sísmico, se deben tomar precauciones. Pero llega la gente y le dice, oye, pero ¿cuándo tendremos el próximo terremoto? Y la científica le explica, mira, nosotros sabemos estas cosas, sabemos esto, tal como nosotros acá le estábamos mencionando, y la gente le sigue preguntando, ¿pero cuándo? ¿Cuándo se viene el próximo terremoto? ¿Cómo tomo precauciones si no sé cuándo va a ocurrir? El cuándo parece ser la pregunta, digamos, la que más tiene la gente. Pero cuando esta situación se compara con la situación de un médico, por ejemplo, donde uno va y acata todas las órdenes del médico muchas veces sin saber lo que le está diciendo. Entonces, esto quizá un llamado a la reflexión de que comparemos estas dos disciplinas. Por ejemplo, la sismología, una disciplina muy joven que no lleva más de 200 años, no lleva más de 200 años. Tiene quizás medio siglo bien instrumentado, con buenas observaciones, cuando la historia de la Tierra son 4.600 millones de años. En cambio, la medicina es una ciencia ya que lleva milenaria, ¿no es cierto? Entonces, un llamado a la reflexión y que, bueno, nos sigan en nuestras redes sociales y que escuchen nuestro podcast para más historias. Estaremos atentos. Gracias totales. Muchas gracias, Javier. Muchas gracias, Sebastián. Súper interesante todo lo que nos contaron y se nota que hicieron un gran trabajo de recopilación. Es que muchas gracias. Nos pasamos un poquito, siempre nos pasamos, la verdad. Es que estábamos esperando el temblorcito entre medio. Claro, Sí, para yo cerrar. estaba esperando que los perros acá de mi vecino llegara el temblor después del ladrido. Fíjense que el Liceo Nacional de Maipú les manda las gracias por su Qué bacán. excelente charla. Ay, gracias a ustedes Qué bueno. por escuchar. Y bueno, muchas gracias también a Meliton, que nos ha ayudado con la interpretación en lengua de señas en esta actividad. Lo ha hecho súper bien, como siempre. Víctor Gajardo dice, muy interesante. Daniel Yantén Hernández dice, gracias por la charla. Bacán. Así es que es generalizado. Fue muy intenso y de gran magnitud conversaciones sobre la Tierra. Antes de que se desconecten, les quiero pedir a las personas que nos acompañan que evalúen esta actividad. Vamos a poner un enlace en la sección de comentarios del Zoom y de las redes sociales para que nos digan qué les gustó, qué no les gustó, en qué podemos mejorar. Y por mientras, yo me empiezo a despedir, o más bien todos nos empezamos a despedir. Les cuento que esta actividad, Conversaciones sobre la Tierra, es organizado por la Biblioteca Fernand de Montesquieu de Vallor, del Departamento de Geofísica de la Universidad de Chile, y Explora RM Surponiente. Y queremos agradecer especialmente el apoyo de la Biblioteca Central, de la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas y de la Vicerrectoría de Extensión y Comunicaciones de la Universidad de Chile. Muchas gracias por su apoyo en esta transmisión. Y bueno, esperamos reencontrarnos pronto en una nueva entrega de Conversaciones sobre la Tierra. Hasta entonces y cuídense mucho. Chau. Chao, muchas gracias por escuchar. ¿Qué son las ondas gravitacionales? ¿Cómo se producen los tornados? ¿Por qué se están desapareciendo los glaciares en Chile? ¿Es verdad que existe un zorro que vive en la isla de Chiloé? ¿Cuántos pueblos originarios hay en Chile? ¿En dónde están? Yo quiero saber todas estas cosas y muchas más. ¿Y saben qué?
existe un lugar donde científicos y científicas están dispuestos a contarnos sobre estos temas para que todos podamos saber un poco más. Ciencia Abierta de Explora RM Sur Poniente realizó encuentros científicos online durante el 2020 para todo público. Gracias a la participación de profesores y profesoras, estudiantes de todas las edades y la comunidad de toda la región metropolitana Sur Poniente, pudimos aprender sobre temas fascinantes, hacer preguntas, reír, sorprendernos y compartir. Se realizaron 36 encuentros, a los que asistieron más de 700 personas y pudimos llegar a más de 22.000 personas en nuestras redes sociales. ¿Te quieres sumar? Cuentos, encuentros científicos, talleres, diálogos y mucho más son los contenidos que puedes encontrar en Ciencia Abierta. Profesores, científicos, estudiantes y público general están invitados a participar en esta gran comunidad de aprendizaje. Niños y niñas, los esperamos en Ciencia Abierta 2021. La Biblioteca Fernández Montesus de Valor presenta Conversaciones sobre la Tierra.